Hola, hola, mis seriu copyright filos turcos, bienvenidos una vez a su canal favorito de dramas otomanos. Espero que tu copyright en listos para una dosis de salseo, intriga y por supuesto, mucho drama turco del bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales y los foros de fans, la supuesta tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Esos dos que nos enamoraron en Love is in the Air y que ahora, según algunos rumores, no se pueden ni ver. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos en el mar de rumores y cotilleos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Aquí encontraru análisis, noticias, curiosidades y por supuesto mucho drama. Que ya lo saben, un clic no cuesta nada y nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora vamos al meollo del asunto. El rumor de que Kerem y Hande no se llevan bien ha estado circulando desde hace tiempo, casi desde el final de Love is in the Air. Al principio muchos lo achacaban a la ruptura amorosa, algo comprensible. Pero ahora, las cosas parecen haber escalado a un nivel diferente. Los tabloides turcos llenos de titulares como Guerra fría entre Kerem y Hande, o Hande evita a Kerem a toda costa. Y lo peor de todo es que algunas fuentes afirman que Kerem ha dicho algo a como que será imposible vivir en el mismo país que Hande. ¡Bombazo! Ahora, vamos a analizar todo esto con lupa. Obviamente hay que tomar todo esto con pinzas, ya que la prensa del corazo superíndice 3N a veces exagera las cosas para vender ese. Pero, ¿de dónde viene el humo? Fuego hay, ¿verdad? Para entender mejor la situación superíndice 3N, vamos a repasar un poco sus carreras y su relación superíndice 3N desde el principio. No solo eso, además indagaremos en la influencia que la omnipresente prensa rosa turca tiene en este tipo de situaciones. Primero hablemos de Love is in the Air, o Senu con diéresis al cap en turco. Esta serie romántica, que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial. El copyright nero es comedia romántica, y la trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel Rafael, una joven florista que más menos a con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, interpretado por Kerem Bürsin. Por azares del destino, se ven obligados a fingir un compromiso para conseguir sus objetivos. Y como suele pasar en estas historias, la farsa se convierte en realidad y terminan enamorándose de verdad. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional, y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en la comidilla de todos los medios. La serie no solo triunfó superíndice 3 en Turquía, sino que también copyright N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno en pauses como Spau más menos a Italia, Latinoamu copyright rica y Medio Oriente, demostrando el poder de las series turcas para conectar con el público global. Su con diéresis copyright sito radica en la combinación superíndice 3N de una trama atractiva, personajes carismáticos y una producción superíndice 3N de alta calidad. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, Hande y Kerem confirmaron su romance. Los fans estaban extasiados, era como si el sueño más menos se hiciera realidad. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y parecuan la pareja perfecta. Su relación superíndice 3N era pura miel, y todo el mundo daba por sentado que durarían para siempre. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y protagonizando innumerables artículos en Lunea. La presión superíndice 3N mediática era enorme, pero parecuan llevarlo bien, disfrutando de su amor bajo los reflectores. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como uno espera. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decua que tenían problemas de convivencia, que sus agendas estaban muy ocupadas y que la presión superíndice 3N mediática era insoportable. Finalmente en 2022 confirmaron su ruptura. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos oficialmente, alimentando a las especulaciones y los rumores.
Y aquí es donde empieza a complicarse la historia. Después copyright S de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, participando en proyectos como Bambai Kabiri, una serie de drama y suspense donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos. La serie, que se estrenó Superíndice 3 en 2023, ha tenido buena acogida y ha consolidado a Ande como una de las actrices más cotizadas de Turquía. También Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright-dándose en imagen de importantes marcas y desfilando en eventos internacionales. Por otro lado, Kerem también Copyright N ha seguido trabajando en su carrera. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Jakob Seversen, una comedia romántica donde interpreta a Ateay, un joven que regresa a Turquía tras la muerte de sus padres y se convierte en tutor de sus hermanos copyright fanos. En medio de todo esto conoce a Leila, una joven que se dedica a estafar a la gente, y surge una chispa entre ellos. La serie, aunque no ha tenido el mismo con diéresis copyright cito que Love is in the Air, ha demostrado que Kerem tiene talento para la comedia y el drama. Además de su trabajo en la televisión Superíndice 3N, Kerem también Copyright N se ha dedicado a proyectos solidarios y ha participado en campañas más menos de concienciación Superíndice 3N sobre diversos temas sociales. Ahora bien, volviendo al tema de la supuesta tensión Superíndice 3N entre Kerem y Ande, hay varios factores que podrán estar influyendo. En primer lugar, la ruptura amorosa obviamente no fue fácil para ninguno de los dos. Aunque intenten mantener la compostura en público, es normal que haya resentimientos y heridas sin cerrar. La ruptura de una relación Superíndice 3N siempre es un proceso doloroso, y cuando se trata de figuras públicas, la situación Superíndice 3N se complica aún más debido a la constante atención Superíndice 3N mediática. En segundo lugar, la presión Superíndice 3N mediática es enorme. Cada vez que uno de los dos hace algo, los medios de comunicación Superíndice 3N lo relacionan con el otro. Esto puede ser muy frustrante y generar incomodidad. Imagínense que cada vez que salieran con alguien nuevo, todo el mundo les preguntara por su ex. Sería insoportable. La prensa rosa turca es especialmente intrusiva, llegando a publicar fotografías y vídeos de la vida privada de los famosos sin su consentimiento. En tercer lugar, podrá haber problemas profesionales. Es posible que tengan diferentes visiones sobre CEU Superíndice 3 o manejar sus carreras, o que haya conflictos de intereses en algún proyecto. También Copyright N podrá ser que uno de los dos sienta que el otro ha tenido su con diéresis copyright cito después copyright S de la ruptura, lo que podrá generar celos o envidia. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y la rivalidad entre actores y actrices es algo común, incluso entre aquellos que han mantenido una relación Superíndice 3N sentimental. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre la supuesta declaración Superíndice 3N de Kerem de que sería imposible vivir en el mismo país que Ande. Si esto fuera cierto, podrá indicar que la relación Superíndice 3N entre ellos es realmente mala. Podrá ser que Kerem sienta que Ande le ha hecho mucho daño más menos o que simplemente no quiere tener nada que ver con ella. Pero, ¿du Superíndice 3 de surgió Superíndice 3 este rumor? Según fuentes cercanas a la prensa turca, la declaración Superíndice 3N habrá sido hecha en un círculo privado, durante una conversación Superíndice 3N informal. Sin embargo, la veracidad de esta información Superíndice 3N no ha sido confirmada por el propio Kerem. Pero insisto, hay que tomar todo esto con pinzas. Es posible que la prensa haya exagerado las cosas, o que haya malinterpretado las palabras de Kerem. También Copyright N podrá ser que con diéresis Copyright L simplemente estuviera bromeando, o que estuviera hablando en sentido figurado. La prensa rosa turca tiene la reputación Superíndice 3N de ser sensacionalista y de inventar historias para vender ejemplares. Por lo tanto, es importante no creer todo lo que se lee y contrastar la información Superíndice 3N con fuentes fiables. En cualquier caso, lo que es claro es que la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande es complicada. Han pasado de ser la pareja perfecta a ser dos personas que aparentemente no se pueden ni ver. Es una pena, porque muchos fans aún tenuan la esperanza de que volvieran a estar juntos. La idea de una reconciliación Superíndice 3N siempre ha estado presente en la mente de los fans, alimentada por la nostalgia y el recuerdo de los buenos momentos que compartieron. La influencia de las redes sociales también Copyright N juega un papel importante en esta historia.
Los fans de Kerem y Ande siguen de cerca sus movimientos en las redes sociales, analizando cada publicación superíndice 3N y cada comentario en busca de pistas sobre su relación superíndice 3N. La especulación superíndice 3N y los rumores se propagan rápidamente en las redes sociales, creando un ambiente de tensión superíndice 3N y drama. En conclusión superíndice 3N, la supuesta tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que ha generado mucha expectación superíndice 3N y controversia en el mundo del espectáculo turco. Si bien no hay información superíndice 3N oficial que confirme la veracidad de los rumores, la situación superíndice 3N actual entre los dos actores parece ser complicada y tensa. Solo el tiempo dirá si podrán superar sus diferencias y retomar su amistad, o si seguirán caminos separados. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hay tensión superíndice 3N entre Kerem y Hande? ¿O creen que es todo un montaje de la prensa? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme sus teorías. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán ese contenido exclusivo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.